Amigos de Publicontadores, el día de hoy te daremos a conocer la picante entrevista de Vladimir Cerrón con el periodista Enrique Castillo de Canal N. Él expresó defender al señor Guido Bellido, indicando pues que no es un senderista y que se le estaría acusando por gusto. Asimismo, tocó otros temas muy candentes y muy picantes, dentro de ellos la economía de nuestro país. Escuchemos sus declaraciones. Si usted hubiera podido ocupar un cargo en este gabinete, ¿cuál de los tres que voy a mencionar le hubiera gustado? ¿PCM, salud o economía? Ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. ¿Por qué? Me hubiera gustado la Cancillería. ¿La Cancillería? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me gusta la política exterior. Yo creo que hay cosas que hay que desligar a nuestro país de una dependencia neocolonial que se ve a todo nivel. ¿Con Estados Unidos, diría usted? Con varios países, uno de ellos es el que usted ha mencionado. ¿Seguiría la agenda? Porque nuestro sistema educativo, nuestro sistema económico, el sistema inclusive militar, todo depende de los software norteamericanos, ¿no? Y nosotros no tenemos una independencia en ese espacio. ¿Hubiera tenido la misma agenda del canciller Béjar? Posiblemente, hasta el momento, mientras ha ido tomando estas medidas, me parecen las más adecuadas. ¿Usted lo respalda? Lo respaldo totalmente desde el partido. Muy bien, entonces para usted no debe renunciar. No debe renunciar. Además, si renunciara el canciller Béjar, estarían prácticamente renunciando al presidente de la República, porque él es el encargado de llevar la política en el ámbito extranjero, ¿no? Pero no le dice nada a usted el hecho que haya sido primero guerrillero, condenado por asesinato, después tiene todo esto que ha dicho sobre Abimael Guzmán y la posibilidad de sacarlo de la cárcel. ¿Usted también es de la idea de indultar a Abimael Guzmán? Él ha sido sentenciado por sedición, no es por asesinato como tal. Y tuvo una etapa donde quizá el método de liberación de los pueblos era la lucha armada. Aspecto que hoy en día definitivamente está descartado en todos los niveles. ¿Lo justifica de acuerdo a los tiempos? Claro, no hay que condenar a nadie por el pasado. Todas las personas tienen una etapa y obviamente en el tiempo van cambiando, ¿no? Pero usted también entonces sería de la idea de plantear la posibilidad de un indulto a Abimael Guzmán. No, hay puntos que obviamente yo puedo discrepar con el canciller y ese es uno de ellos. El otro es la famosa frase de que la CIA creó a Sendero. ¿Ahí discrepa o apoya? Bueno, yo discrepo y cuando él ha manifestado eso lo ha dicho bien claro que tampoco tiene cómo probarlo, ¿no? Pero yo creo que él desde su punto de vista de un catedrático, de un investigador, de un gran sociólogo, pueda tener algunas hipótesis más consistentes que la mía. Muy bien, entonces, ¿usted discrepa de él en eso? Sí. ¿Usted condena a Sendero? Claro que sí. ¿Almogadef también? Por supuesto. ¿Sí? Claro. A pesar de que, según todos los indicios, hay mucha gente ligada a Mogadef en su partido, en su gobierno. En el partido Perú Libre no tenemos militantes ligados a Mogadef. Eso debe quedar bastante claro. Es posible que algunos elementos lo hayan querido vincular, pero en el ámbito del gobierno, no del partido. Vamos a hablar de eso, después. Bastante cuidado. Pero me gustaría entrar al tema económico. ¿Qué haría usted con el dólar? Bueno, yo diría de que el Banco Central de Reserva tiene que jugar un papel más sólido. ¿No lo está haciendo? Un papel más activo. ¿No lo está haciendo? Claro, porque ellos pueden regular la subida o la bajada del dólar. Pero obviamente esto no es el único factor. Por ejemplo, dicen, no, el dólar ha subido por culpa de Pedro Castillo, cuando tenemos al mismo señor Julio Velarde llevando la política del Banco Central de Reserva. Entonces, eso es incompatible. Pero lo que sí puede ser compatible es el hecho de que la presencia de Pedro Castillo, el caos que todavía muestra en el gobierno, los nombramientos estos que son tan cuestionados, esté llevando justamente a los mercados a tener una visión negativa con respecto a las posibilidades del futuro del Perú, y eso está generando expectativas negativas que hacen subir el dólar. No necesariamente. Yo diría que en este momento hay una política de querer ajustar al gobierno para que los perdedores pongan a sus miembros integrantes dentro del gabinete. ¿Quién quiere ajustar al gobierno? ¿Quién quiere ajustar al gobierno? Hay muchos sectores interesados en eso, pueden ser sectores empresariales, financieros, económicos del país, a quienes no les gusta pues la política que ha proclamado el presidente Castillo, partiendo por una nueva constitución política a través de Asamblea Constituyente. Y lógicamente tienen que verlo desde ese punto de vista. Julio Velarde, entonces, ¿cree usted que tiene margen para hacer más cosas y no lo quiere hacer? Yo creo que este país, si hubiera hecho lo que realmente la teoría capitalista dice, seríamos otro nivel. Pero me quiero referir, antes de que entre usted, al tema de Julio Velarde, porque
de lo que se ha hablado es si el gobierno quiere o no tener a Julio Velarde. Y usted ha dicho que usted llamó a Julio Velarde. Entonces, usted cuestiona a Julio Velarde, pero usted llama a Julio Velarde. Entonces, ¿no hay un contrasentido? No hay ningún contrasentido, porque el señor Julio Velarde está llevando hace muchos años la política económica del país en la práctica. En tal sentido, si el pueblo tiene un temor que le han infundido de que va a haber un cambio traumático de la economía, lo lógico es demostrarle que no va a ser así. Y aquí parte entonces por hablar con el señor Velarde y decirle pues que la economía debe llevar un rumbo más bien orientado a favorecer a las grandes mayorías. Y eso es lo que ha manifestado también el Premier. Lo que usted nos está diciendo es que Julio Velarde es el gran factotum de la economía peruana desde hace varios años. Yo creo que Julio Velarde tiene en sus manos de mejorar la economía del país, inclusive sin necesidad de cambiar el modelo económico. Inclusive, el tema del cambio de modelo económico ya viene por un tema de gobierno y de partido. Pero yo creo que en este país donde evaden los impuestos, el país donde crean las elusiones tributarias, donde han amparado los contratos ley que son lesivos para el Estado, lógicamente ha generado pues un malestar en las mayorías, ¿no? ¿Qué haría con los precios de los productos de primera necesidad? Los precios deben mejorarse y eso parte por mejorar las inversiones en el país. Lógicamente, si las inversiones se van del país, esto genera pues una fuga de capitales y donde hay poco dólar en la calle, aumenta la demanda. Entonces, ¿usted es consciente que se están yendo las inversiones? Sí, pero lo están haciendo pues por otros factores, motivados por otros lados, ¿no? De querer sabotear al gobierno, eso está bastante claro. ¿Y qué pasa cuando sube el dólar? Baja el poder adquisitivo de la clase trabajadora. ¿Y qué dice la clase trabajadora? Que el gobierno está actuando mal. Esta es una medida de disciplinar a la clase trabajadora para que otro día no vote por un gobierno de izquierda. O sea, ¿usted cree que los inversionistas privados están diciendo, no importa que yo me haga daño, no importa que yo no gane, pero me voy para complicarle la vida a Pedro Castillo? Justamente este es un trance solamente temporal, que ellos mismos van a reflexionar y no van a actuar tras la forma como el gobierno ejecuta sus políticas más adelante. ¿Qué van a hacer con las AFPs? Bueno, con las AFPs habría que preguntarle al presidente Castillo como tal. Nosotros lo que hemos llamado como partido es de que se tenga un sistema de pensiones mucho más justo. Un sistema de pensiones que no te pague pues 300 soles mensual cuando has trabajado toda una vida para el Estado. ¿Una ¿no? AFP o para estatal otra o mantener las AFPs que tenemos actualmente? Mira, no me llama la atención si es estatal o sea privado. El asunto es que le den una buena rentabilidad al trabajador y no lo estén explotando. Y cuando haya pérdidas se puedan pues compartir entre el empresario y el trabajador. Y no solamente el trabajador pueda cargarse todo eso. ¿Y con los bancos? La misma forma, ¿no? No puede ser posible que tú ahorres tu dinero y te paguen un 1% al año y ellos te puedan cobrar por un préstamo, ¿cuánto? 20 o 30%. Yo creo que aquí hay que llegar a una conversación, o el Estado pudiera hacerlo, para generar también mayor credibilidad y confianza de la población hacia este sistema financiero. Aparte de Petroperú, que ha sido lo anunciado por el presidente, ¿en qué empresas debería haber una mayor participación empresarial del Estado? Yo creo que el Estado podría trabajar a todo nivel empresarial. Muchas veces nos han infundido el miedo de que el Estado es mal administrador de las empresas, pero existen empresas buenas en el Perú. Por ejemplo, Cima Perú, que ha hecho el 90% de los puentes, es buena. El Banco de la Nación es una buena empresa que está en FONAFE. Es salud. Con todos sus problemas que tiene, es el mejor sistema de salud que tenemos en el país. COFIDE es el que auxilia a los bancos de primer piso. Entonces no podemos decir que son malas. Y las que eran mejores que estas, Enrique, las privatizaron y se las vendieron a sus testaferros a precios baratísimos. Yo creo que el Estado, si hubiera podido tener más identificación con su pueblo, hubiera mantenido sus empresas, por ejemplo, los puertos y los aeropuertos, y hubiéramos tenido un país con mayores comodidades económicas para las mayorías, y eso no ha ocurrido. Por lo que usted me dice, entonces, ¿el Estado debería tender a recuperar su presencia en esos sectores? Debiera recuperar, yo creo que algunas ¿Qué sectores empresas, concretamente? Por ejemplo, el tema que usted ha mencionado, en Petroperú, ¿qué pasó? Antes de ser privatizado, creo que se privatizó el 51% o el 49%, nosotros producíamos 160.000 barriles de petróleo diario. Y después de la privatización pasamos a 65.000 barriles de petróleo diario. ¿Y qué trajo como consecuencia eso? Que se encarezcan los precios. En tal sentido, ahí le jugaron, lo faulearon al Estado. Y eso obviamente no puede ser así. Por eso hay un proyecto de ley para tratar de recuperar, ¿no?, la soberanía, el control sobre los recursos naturales. Eso vamos a hablar, pero le pregunto, ¿qué sectores? Dígame usted puntualmente, ¿en qué sectores cree que el Estado debería tener participación empresarial? Bueno, en los sectores de la economía, por ejemplo, en el sector minero,
es donde ahora los precios del cobre se han duplicado a nivel mundial y nosotros no nos beneficiamos un centavo de eso. Y eso definitivamente no puede ser. Pero hay más impuesto a la renta, hay más pero igual, regalías, hay más... Pero igual, ellos se llevan el 70% de las utilidades y dejan al Estado solamente el 30%. Y del 30% inclusive no pagan todo. Hay inclusive impuestos aledaños que no pagan, como el canon, sobrecanon, derecho de vigencia, obro voluntario, y no quieren hacerlo. Y finalmente acaban en un tribunal constitucional que termina exonerándolo de estos impuestos, Entonces, en detrimento de las mayorías. Entonces, usted plantearía que el Estado tuviera una actividad empresarial en el lado aerocomercial, puertos, aeropuertos, minería, gas, todos ellos. Yo creo que debería estar presente en los sectores fundamentales. El área minera, por ejemplo, el área hidroenergética, el área de las comunicaciones, carreteras, me refiero, no necesariamente medios de comunicación, como siempre lo quiere interpretar, ¿no? Y otros espacios, pero que son vitales porque generan economía líquida e inmediata. A propósito, rápidamente se le entregaron 4 concesiones a una empresa formada recién en marzo por 20 años en el tema de las telecomunicaciones. ¿Le parece a usted sensato? A mí me parece que no, que debe revisarse ese tema y he escuchado por ahí que el presidente de la República ha dicho que va a mandar a observar, porque han sido un tiempo muy rápido y empresas formadas hace muy poco que no podrían demostrar la garantía de su trabajo o de sus antecedentes pertinentes. ¿Qué significa lo de la nacionalización de los recursos naturales y eso de que ahora las empresas se llevan 80 y el Estado 20 y que las cosas deben invertirse para que el Estado se lleve 80 y el privado 20, el modelo boliviano? No solamente el modelo boliviano, sino también eso se ha aplicado, por ejemplo, en Ecuador, en otros países más, donde antiguamente pues la proporción de reparto de utilidades era lo que ha mencionado. Sin embargo, en Bolivia, ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día el Estado boliviano se queda con el 82% de las ganancias y el empresario privado transnacional con el 18%. Y con todo eso, los empresarios han dicho que sigue siendo negocio. Y nosotros estamos entregando aquí ¿a cuánto? Al 70% o al 80% en ocasiones. Eso no puede ser. Claro, pero lo que ha hecho Bolivia es hipotecar su futuro. Ya nadie invierte en exploración, nadie invierte en explotación, se han quedado solo con las operaciones que tienen y el futuro de Bolivia va a ser terrible. Mire, yo he conversado con el expresidente Evo Morales y manifiesta definitivamente que la economía ha mejorado en Bolivia. Claro, y ahora va a seguir mejorando. Va a seguir mejorando, va a seguir tomando sus precauciones. veremos eso, pero cuando le escucho hablar de las transnacionales, Sí. Entiendo entonces que usted tiene resistencias a las empresas extranjeras. Usted ha hablado de proteger a la empresa nacional y de prácticamente, no lo ha dicho así, poner en vereda o, si quieren que se vayan, las empresas transnacionales. ¿Por qué esa resistencia, ese malestar con las empresas transnacionales? Porque se ha maltratado al empresario peruano. El empresario peruano ha querido crecer y simplemente las transnacionales le han puesto un techo. Y nosotros hubiéramos querido tener una burguesía nacional fuerte, empresarial, también culta, pero con sentido de patria. Y ese es un aspecto que no ha ocurrido casualmente por las fuerzas extranjeras. Yo creo que al empresariado peruano hay que darle toda la ventaja. O sea, y la empresa transnacional debe trabajar en lo que se considere complementario. O sea, usted plantea proteccionismo para la empresa nacional. Por supuesto que sí. Estados Unidos nos dice a nosotros, no sean proteccionistas, pero ellos protegen sus empresas. Nos dicen no subsidien, pero ellos subsidian su agricultura y otras cosas. Nos dicen no tengan déficit fiscal, pero ellos tienen un déficit fiscal enorme. Entonces, la doble moral que quieren implantar aquí mediante la política neoliberal no puede ser. Por eso Nosotros quieren tenemos ustedes que tomar revisar nuestras propias decisiones. ¿Por eso quieren ustedes revisar los TLCs? Debe revisarse todo contrato que sea lesivo para el Estado. No es posible que nosotros estemos, en este caso, amparando la gran corrupción mediante el artículo 62 de la Constitución Política del país e inclusive en ese artículo prohibiéndole al Congreso que cambie ese artículo o lo modifique. Entonces, si no lo puede modificar el Congreso, necesitamos un ente superior, que sería la Asamblea Constituyente. A eso No vamos a existe hablar, otro pero camino. ¿qué significa, y no me quiero quedar con eso, lo de la nacionalización de los recursos naturales, concretamente? Mire, la nacionalización nosotros lo entendemos como algo diferente a la estatización. La nacionalización comprende tomar el control de los recursos naturales. O sea, es decirle ¿Eso a la qué quiere empresa... decir? Administrar conjuntamente con las comunidades, administrar el Estado conjuntamente y las comunidades sean accionistas, que querramos que la mayoría de los impuestos o de las rentas se generen, pasen al pueblo peruano y no se lleven los capitales,
que esas empresas puedan invertir en el país, puedan generar valor agregado, puedan generar trabajo y puedan descongelarse los sueldos de los trabajadores que hace décadas están congelados. Entonces lo que ustedes plantean es empresa transnacional, agarra tus cacharpas, vete que yo me encargo de explotar todo esto. Eso es una estatización que nosotros no queremos. Nosotros lo que requerimos es tomar el control de nuestros recursos, volver a tomar el recurso, porque Es decir, a la empresa deja de explotar esos recursos que lo voy a explotar yo. Es que nosotros no podemos nacionalizar lo que es nuestro. Esos recursos, el gas de Camisea y todo es propiedad del Estado peruano. Y nos han querido meter a la psicología colectiva que ya es propiedad de otro y dicen que les vamos a quitar mediante una nacionalización. Y obviamente eso no es así. Entonces, ¿qué garantía habría para la inversión privada internacional? Todas las garantías transparentes. Siempre y cuando acepten sus condiciones. Tienen que aceptar las condiciones del Estado peruano. Del 80 para el Estado, 20 para el privado. Podría ser otro porcentaje, 70, pero no puede ser el 30% para el Estado. Y más aún cuando los recursos, hoy en día ha subido el cobre, ha subido el petróleo, ha subido de precio el gas y el Perú no se beneficia en nada. O sea, el que no quiere aceptar esas condiciones se va. Y ahí está el dinero de la escuela que falta en el Perú rural. El que no acepte esas condiciones se va. El que no acepte esas condiciones se va. Si es que no acepta ningún cambio, debiera irse y venir otra empresa. O si no, el Estado asumir, en este caso, la explotación y también la exploración. ¿El MEF debe descentralizar sus oficinas regionales? Sí, sí. Debe descentralizar. ¿Y deben depender de los gobiernos regionales? Porque todos los ministerios se han descentralizado en los gobiernos regionales a manera de dirección. El Ministerio de Salud tiene la dirección de salud, el Ministerio de Turismo tiene la dirección de turismo, etc. Pero el único ministerio que no quiere descentralizarse en forma de dirección regional de economía y finanzas es el MEF. ¿Por qué? Y cuando nosotros vayamos a crear ese tipo de dirección, la región sabrá cuánto canon ingresa, cuánto es la regalía que debe pagar. Debe empezarse la descentralización fiscal y tributaria que realmente no existe en el país. ¿Le ha planteado eso usted a Pedro Franque? Yo le he planteado inclusive al ministro Castilla en su momento. Por el tema de que no hay descentralización fiscal y tributaria, los gobiernos regionales no pueden abrir una caja regional, como sí lo puede abrir, por ejemplo, los municipios, sus cajas municipales y rurales. Entonces, aquí se trata de amputarle estas facultades a los gobiernos regionales en la descentralización. Bueno, amigo, espero tus comentarios a la argumentación de este distinguido personaje que hoy integra nuestra política nacional. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete. Y lo más importante para nosotros es que compartas nuestra información, que ese es nuestro mayor estímulo a seguir creciendo y al servicio de todos ustedes. Con nosotros será hasta la próxima, tu Bananchiscama.